Al mirar el 24 de febrero de 2022 en el futuro, los historiadores podrían decir que allí no solo comenzó la invasión del territorio ucraniano por tropas rusas, sino también la Tercera Guerra Mundial. La participación activa en la guerra va mucho más allá de enviar tropas al campo de batalla. Armar o financiar a uno de los bandos de un conflicto es también participar activamente en él. Por eso, tanto Estados Unidos como la OTAN, que en las últimas semanas han enviado miles de millones de dólares en ayuda a los ucranianos y aplicaron las mayores sanciones económicas de la historia de la Rusia de Vladimir Putin, podrían considerarse participantes en la guerra actual. Así, según esta interpretación, en la práctica, las mayores potencias económicas y bélicas mundiales, Rusia, Estados Unidos y Europa Occidental, ya estarían en confrontación directa y estaríamos viviendo el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Hay precedentes históricos para apoyar la interpretación. El principal sería el ataque japonés a Pearl Harbor, acto que arrastró a los estadounidenses a los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Por el mismo razonamiento, es que solo es cuestión de tiempo, así como de capacidad organizativa y fuerza militar, que Rusia ataque Polonia, donde fluye la mayoría de los convoys de ayuda de la OTAN y Estados Unidos para Ucrania. Esto, sin embargo, conduciría a una importante escalada de la guerra, ya que Polonia es miembro de la OTAN, lo que implicaría que los demás países de la alianza irían a auxiliar en los campos de batalla. Hemos escuchado del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Otros líderes y pensadores han dicho cosas similares. Mi respuesta es que depende de cómo se define una guerra. Algunas personas usan la expresión Tercera Guerra Mundial para referirse a un conflicto en el que se utilizan armas nucleares, que en realidad sería una guerra muy corta porque sería una aniquilación nuclear. Otros dirán que una guerra mundial tiene que tener lugar en múltiples lugares del mundo al mismo tiempo, es decir, no puede ser como la guerra actual solo en Ucrania, sino que tendría que incluir 2 o 3 continentes, pero en mi opinión no es necesario ir tan lejos. La clave para definir si algo es una guerra mundial es pensar en la medida en que los diferentes países están participando en el conflicto. Y esto está muy relacionado con otro concepto que utilizan muchos políticos y académicos, que es la noción de una guerra entre grandes potencias, algo que muchos argumentan que no ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Así que mi respuesta es que creo que podemos estar en las primeras etapas de lo que los historiadores dirán luego que fue el inicio de una guerra mundial, incluso aunque nunca se usaran armas nucleares. Pero, ¿por qué pienso esto? Primero, porque ya hay una gran potencia directamente involucrada, Rusia. Segundo, aunque otras grandes potencias como Estados Unidos no pelean la guerra directamente, estamos muy cerca de eso. Estados Unidos está abasteciendo abiertamente a Ucrania todo tipo de armas para combatir a Rusia, y el hecho de que no lo hagan en secreto, como en Afganistán cuando fue invadida por la Unión Soviética en 1989, es algo que realmente diferencia la guerra actual de las denominadas guerras subsidiarias más tradicionales, cuando las potencias apoyan a un bando de forma velada, sin revelarlo abiertamente. Yemen es un gran ejemplo de una guerra subsidiaria entre, digamos, Arabia Saudita e Irán, que han vivido una especie de guerra fría durante décadas, donde han tratado de evitar un conflicto militar directo entre sí, pero han invertido en muchos conflictos militares indirectos en Yemen. En el conflicto de Ucrania, las partes son muy claras. Por un lado, tenemos a Rusia, con alguna ayuda de Bielorrusia, y buscando ayuda de otros países como China. Por otro lado, Ucrania con la OTAN, Estados Unidos y varios otros países del llamado Occidente que los apoyan. Entonces, en ese sentido, los bandos y el campo de batalla son muy claros. Hay muchas características de las cosas que buscan cuando tratan de decir que algo es una guerra entre grandes potencias. Y dependiendo de cuántas grandes potencias estén involucradas, puedes decir que realmente es una guerra mundial. Lo único que llevaría a alguien a decir que no estamos en una guerra mundial es que todavía no tenemos esa confrontación militar directa entre, digamos,
las fuerzas de la OTAN o Estados Unidos contra Rusia. Pero si observamos los comentarios de Zelensky y otros, hay un tono de que esto sucederá inevitablemente, y cuando los historiadores miren hacia atrás en ese periodo, dirán que en febrero de 2022, cuando comenzó la guerra, los bandos ya recibían ayuda de otros países y que gradualmente esto alimentó la confrontación militar directa. Eso es lo único que no he visto todavía. Es algo importante, por supuesto, pero el resto de los factores apuntan a una guerra mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que no enviaría combatientes estadounidenses a luchar contra los rusos en territorio ucraniano, pero no parece ver el envío de armas y recursos financieros como parte de la guerra. Sin embargo, la participación de los estadounidenses en las dos guerras mundiales comenzó precisamente con ayuda económica y de armamento que enviaba a sus aliados. Entonces, ¿cómo explicar esta línea de no participación que parece bastante artificial? Creo que artificial es la palabra correcta. Una gran área de investigación es lo que llamo la economía política de la guerra, por lo que tomo muy en serio la idea de proporcionar fondos, suministros, recursos y cómo eso es tan vital para la guerra. Para mí, si eres financiador, proveedor esencial, eres contribuyente clave al esfuerzo de guerra. Por eso es difícil decir que no eres participante de esa guerra. La palabra artificial es muy importante, porque si observamos la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en particular, los estadounidenses jugaron un papel decisivo en el suministro a los aliados, años antes de involucrarse directamente en los conflictos. Aunque Estados Unidos no envía oficialmente tropas a la guerra hasta 1942, entre 1940 y 1941 ya están suministrando las armas, y desde el punto de vista de Alemania, de Hitler, ya están metidos en el conflicto y ya son vistos como una gran amenaza. Por lo tanto, desde la perspectiva del enemigo, no importa mucho si declaras la guerra o te reconoces como parte de la guerra, si al financiar o armar a uno de los bandos te vuelves la razón principal por la que el enemigo está perdiendo esta guerra o se le hace más fácil vencerla. Se puede ver que Putin opera con esta lógica de entender la ayuda de Ucrania desde Occidente, de la OTAN y Estados Unidos, como parte del conflicto. Incluso él hizo declaraciones sobre cómo estas sanciones ya son una guerra económica. Desde la perspectiva de Putin, él ya está en guerra con Occidente, con Estados Unidos, y no le importa que aún no se hayan usado tropas estadounidenses. Claro que se puede decir que importa, ya que la presencia del ejército estadounidense sería un punto clave de escalada en el conflicto. Pero si Putin sigue viendo frustrado su progreso militar en Ucrania, dirá que la causa de esto es la asistencia que está brindando Estados Unidos y la OTAN. Y por eso estoy más que seguro que Putin no se equivocará al pensar así.